ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita recibir sus palabras con mansedumbre, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obra. Todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar el devocional de hoy con una hermosa historia que sé que le va a encantar porque a mí me edificó enormemente. Dice que Albert Einstein, un tremendo científico que a lo mejor muchos conocen y que es considerado por algunos el más grande genio de todos los tiempos. Hay una información que este hombre tan sabio admiraba a alguien llamado Thomas Job. Este fue un niño prodigio. A los 2 años aprendió a leer y a los 4 había leído la Biblia 2 veces. A los 14 años sabía griego y latín, pero además estaba familiarizado con el francés, el italiano, el hebreo, el caldeo, el siriaco, el samaritano, el árabe, el persa, el turco y el árabe. Fue el primero en resolver parcialmente los jeroglíficos egipcios, especialmente la piedra de Rosetta. En 1802 propuso la teoría ondulatoria de la luz. Pero si fuera poco, lámpara a tus pies, también hizo contribuciones científicas importantes en diversos campos como la visión, la mecánica de sólido, la energía, la filosofía, el lenguaje, la armonía musical y la egiptología. Hacia el final de su vida, Job había escrito 63 artículos en la Enciclopedia Británica, entre ellos lenguajes, en que compara la gramática y el vocabulario de 400 idiomas. No es extraño que se lo haya considerado como la última persona que lo sabía todo. Tremendo, porque este ser humano da demostración de la capacidad que Dios ha entregado al ser humano. De hecho, grandes estudios científicos afirman que el ser humano no alcanza a desarrollar su 100% en la parte cerebral, y me imagino que lo mismo sucede en la parte espiritual. Obviamente todo esto se genera tras la limitación que ha generado el pecado. Pero personas como esta nos dan esos pequeños pincelazos de que realmente es muy poco lo que conocemos y que falta mucho por desarrollar en nuestro ser. Esto demuestra una vez más de que nosotros somos una creación especial, hijos del Todopoderoso, de aquel que creó los cielos y la tierra. No hay nadie con tanta sabiduría como Él. Pero ahora Dios, conociendo nuestra realidad en este mundo terrenal, a través de su palabra nos ha dejado promesas, herramientas, recursos para poder desarrollarnos de una manera correcta y con el propósito que nos ha destinado. Y en Santiago capítulo 1, verso 5 nos deja una tremenda perla, un tremendo regalo para cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes, lámpara a tus pies, le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios no hace acepción de personas y nos los ha dicho en múltiples versos. Dios nos ama. Dice que Él no escatimó a su propio Hijo. Dice, ¿cuál amor del Padre que ha dado su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? Y luego nuestro Señor Jesucristo nos entrega una tremenda revelación en los evangelios. Si el Padre sustenta a las aves y viste a las plantas, mira los lirios, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, ¿cuánto más no estará dispuesto a dar a cada uno de nosotros? Y por eso dice, Él dará generosamente. Me encanta esta expresión,
porque muestra a alguien dadivoso que simplemente está buscando vasijas dispuestas para que sean llenas de su sabiduría, de su unción y de su gracia. Demuestra que somos nosotros los que a veces ponemos resistencia, oposición, pero Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Ahora, con relación a esta historia que acabamos de contar, quiere decir el versículo anterior que si le pedimos a Dios, ¿nos hará tan inteligente como este hombre Thomas Joe? Por supuesto que él podría, pero es necesario que entendamos la palabra del Señor desde su dimensión espiritual. Y es que Dios quiere darnos cosas diferentes, que es aún mejor que esa sabiduría humana. Y es a lo que se está refiriendo Santiago. Por más que te cueste creerlo, nos quiere dar sabiduría de lo alto. Pero para que puedas distinguir y entender la diferencia, es necesario que comprendas que la sabiduría y la inteligencia son cosas distintas. Salomón era un hombre inteligente como los eruditos, como sabio. La sabiduría que Salomón pide es descrita en el capítulo 1 de Reyes, verso 3, 9, que ya muchos la conocen, y que en resumen lo que Salomón estaba pidiendo era la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Y en pocas palabras, la capacidad para tomar buenas decisiones. Y si usted entiende a profundidad lo que está diciendo Santiago, se dará cuenta que lo que estaba pidiendo Salomón es lo más valioso que Dios nos puede dar, porque esta capacidad es fundamental para que seamos felices en esta tierra y para que vayamos al cielo. De hecho, vamos a entender este concepto de una manera más profunda en el mismo libro de Santiago, capítulo 3, verso 3 en adelante. Y ahí tiene un título que dice la sabiduría de lo alto, como ya mencionamos ahorita. Empieza con una interrogante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, lámpara a tus pies? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahorita que estamos estudiando el libro de Hebreo, ahí vamos a encontrar tremendos consejos para poder entender esta sabiduría. Hay muchas personas, como hemos mencionado en algunas ocasiones, que tienen título, que tienen muchos conocimiento humano, pero no han entendido estas cosas que están relacionadas con la verdadera sabiduría, que solamente viene de lo alto. Quiere decir que no es de este mundo. Por eso la tenemos que pedir para que de lo alto descienda hacia nosotros. Y entonces nos ayudará a entender cosas profundas que la mente humana no puede entender. Porque la palabra de Dios dice claramente que el hombre carnal no discierne las cosas del Espíritu. Y si la sabiduría viene de lo alto, entonces significa que no está relacionado con las cosas humanas, sino espirituales. Por eso es tan necesario que en oración nosotros clamemos al Padre para que Él nos entregue sabiduría de lo alto para discernir, para operar discretamente. Por eso me encanta que uno de los objetivos que tiene el libro de Proverbios y que lo leímos hace poco es de entregar sabiduría para distinguir, para ser prudente, para operar en juicio. Y es realmente esta sabiduría que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso, si alguno no alcanza a entender estas cosas que vienen de lo alto, ya el Señor nos ha hablado claramente y sin ningún obstáculo que podemos acercarnos al Señor en oración y pedirle que nos dé sabiduría de lo alto. Como un pequeño testimonio de mi propia vida, cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, sentía tanta incapacidad para entenderla y comencé a pedirle al Señor sabiduría para entender su palabra.
Pensé que podía ser imposible, pero hasta el día de hoy sé que falta mucho, pero sé que el Señor me ha permitido entender muchas cosas que yo mismo me he quedado sorprendido, y muchas personas se han acercado y me han dicho cómo he hecho para entender ciertos asuntos de la palabra. Con toda honestidad y sinceridad les cuento que fue un asunto de petición constante al Padre. Quiero tener sabiduría para entender tu palabra. Por eso, si el Señor lo hizo conmigo, que sé que había tantas limitaciones, también lo puede hacer contigo, porque Dios no hace acepción. No sé cuántas personas deseen pedir sabiduría al Señor. Si así lo anhelas, escríbenos ahí en tu comentario con un amén, o yo quiero tener sabiduría de lo alto. Yo estoy seguro que allí el Padre estará atento a tu notificación. Te bendigo enormemente, y esto fue Lámpara a tus pies.